tratar de iniciar ya con los foros, principalmente hablar de temas de la primera y la segunda semana. Vamos a recordar un poquito de lo que vimos la semana pasada porque el tema de hoy está un poco ligado a lo que vimos. Básicamente lo que me interesa para esta semana es que conozcamos o que recordemos, mejor dicho, cómo los estilos de comunicación que vimos la semana anterior. Para todo para todo proceso de comunicación interna, es importante que utilicemos el estilo asertivo, principalmente por el área en que nosotros nos desenvolvemos, que es el área de microfinanzas. Si fuera, probablemente nos podría ayudar un estilo de comunicación pasiva, dependiendo del área de trabajo en la que estemos. Hay algunas áreas en las que se necesita mucho más enfoque y seguir determinadas instrucciones. Y eso sobre todo se utiliza en área de producción o en empresas de producción, en donde la producción debe ser continua y debe alcanzar un rendimiento mucho mayor. Cuando hablamos ya de empresas de servicios, como lo que nosotros prestamos es mucho mejor tener un estilo de comunicación más asertiva. ¿Por qué? Porque llegamos con mayor facilidad a los clientes y nos comunicamos de mejor forma con ellos. Entonces es importante que utilicemos el estilo de comunicación asertiva, como lo vimos la semana pasada, y utilizando en este caso, las habilidades en la comunicación. Y las habilidades, hemos visto que la empatía es una de ellas. Empatía, escucha activa y todas las habilidades que vimos de la comunicación. Entonces, para traerlo al contexto de microfinanzas, es importante que entendamos cuál es la importancia de la comunicación en microfinanzas. Es tan importante la comunicación que no es solo cuestión de los directivos. O sea, vamos desde un directivo o los altos mandos hacia las personas que están mucho más en contacto con los clientes, como pueden ser asesores de crédito, técnicos, asistentes administrativos, por ejemplo, supervisores también abarcan también ese contacto con el cliente, y es importante que ellos jueguen ese rol de comunicación, porque recuérdense que somos entidades con una responsabilidad social. Para hacerles, si se dan cuenta en el fondo de su pantalla, es tan importante la comunicación para las microfinanzas que existen premios para, para premiar, para la redundancia, para premiar la comunicación, ya sea interna o externa. Eh, Al fondo tenemos un libro que lanzó la Fundación BBVA con una editorial que se llama Lo que no existe. Realmente me pareció un poco raro el nombre y me puse un poco a investigar qué era este libro de comunicación responsable. Resulta que este libro contiene varios casos de comunicación, principalmente de BBVA, en donde la comunicación de la empresa institucional le dan un rol muy importante dentro de la organización. Tiene casos de comunicación interna dentro de los 35 que presentan, y es realmente importante porque ellos ganaron, el año pasado tuvieron ganaron el premio OCARE a la comunicación social empresarial. Entonces, es importante, no solo a nivel local, sino que a nivel regional, el contar con un proceso de comunicación interno o externo para, eh, para fomentar la transparencia con el cliente. Entonces vemos la importancia de que los directivos sean los que sean la cabeza de la comunicación, y vamos a ver cómo es la comunicación, o cómo debe ser en todo caso la comunicación interna, y cómo debe ser la comunicación externa, principalmente en nuestra responsabilidad social. Tenemos, por ejemplo, aquí en Guatemala hay instituciones y certificaciones a nivel regional, a nivel latinoamericano, que se encargan de premiar o certificar
ciertos procesos de la empresa. A ver, ¿quién me dice qué es la Smart Campaign? ¿Alguien que lo haya escuchado? ¿Cómo es que califica o cómo es que se puede certificar una institución de microfinanzas en el tema Smart? Alguien que me diga ahí de los que más participan para que puedan activar su micrófono en el chat, no hay problema, cualquiera de los dos. Ya encontré la forma de tener las dos, tanto el chat como las cámaras a la vista. Entonces es mucho más fácil poder compartir con ustedes. A ver, cuéntenme, ¿han escuchado algo de esto o no han escuchado nada de lo que es Smart Campaign? A ver, Mario, Miguel, Jocelyn. Buenos días, Jocelyn. Miguelic, Buenos días, William. Cuénteme. No ha escuchado nada de eso. De protección al saludos a cliente. William. Ah, ¿qué tal, William? Cuénteme, díganos. Eh, de las... ¿No he ¿No, escuchado, Lick? no ha escuchado? No he escuchado de... No he escuchado. Ah, bueno, les voy a comentar así brevemente. Nosotros generamos valor gracias a Ana. Vamos a ver ahorita un poquito de lo que es la Smart Campaign y por qué es tan importante. Una pregunta, el Smart Campaign, lo que yo entiendo, perdón que lo interrumpa, No tenga pena, Miguel. creo que es básicamente unos principios para poder tratar con los clientes, como eh, ayudarlos, pedir retroalimentación, qué es lo que necesitan, o sea, como que estar pendiente del cliente. Exacto, exacto. Sí, lo mismo que me comentó Walter son los principios de protección al cliente, efectivamente. Para que nosotros los podamos certificar como una entidad de la Smart Campaign, eso pues le da una visión, una imagen corporativa mucho más importante a una institución de microfinanzas, porque dentro del contexto de responsabilidad social, estamos centrando al cliente como primer lugar. Entonces tenemos principios de protección al cliente, que es la PPI, y se ha trabajado mucho en esto, que son los principios de protección al cliente. Entonces todo esto, la Smart Campaign abarca para poder certificar 7 principios. El primero, la privacidad de los datos del cliente, los mecanismos de resolución de quejas, lo que nos comentaba William, o perdón, Miguel creo que era el que nos comentaba, precios responsables, trato justo y respetuoso a los clientes, diseño y distribución apropiada de productos, que es muy importante, y sobre todo la transparencia, aunada también con la protección al sobreendeudamiento. Entonces, todos estos principios se hace una evaluación de la entidad y esta evaluación emite una certificación. Esta certificación nos dice cómo estamos y cómo debemos estar para podernos certificar. Entonces, esto ayuda porque ya no solo nuestros manuales van a ir certificados por la Smart Campaign, sino que nos va a dar una sensación de seguridad a los clientes. Aquí en Guatemala hay pocas entidades que se han hecho a los principios Smart, algunos por autorregulación y algunos ya con la certificación. Entonces, esto pues nos va a ayudar a trasladar la información de una mejor forma al cliente. Y esto no solo para información, para la comunicación externa, sino que también para la comunicación interna. ¿Por qué? Porque una de las evaluaciones que se hacen es cómo la información llega desde de los altos mandos o del principal director de la institución hacia todas las estructuras de la organización. Entonces, no solo abarca un área específica de la entidad, sino que abarca a todos. ¿Por qué? Porque todos tienen que estar involucrados dentro del proceso. Todos deben contar con ese trato justo y respetuoso hacia los clientes y esa retroalimentación que nosotros podamos tener de nuestros clientes, porque la evaluación también incluye los canales de comunicación que existen para
para resolución de quejas o cómo estamos llegando con el cliente y cómo somos transparentes con el cliente. O sea, todo este proceso de evaluación emite una certificación que se puede incluir dentro de nuestros manuales y que ellos publican o tienen publicada en sus páginas la certificación que se le concede, en este caso a la institución. Entonces, veamos que es importante el poder transmitir esa información, no solo hacia nuestros clientes. El cliente probablemente ha de pensar, de a mí no, de nada me sirve tener que la empresa donde yo tengo mi crédito esté certificada. Sin embargo, él no puede percibir, o él percibe, mejor dicho, cuál es su rendimiento o el rendimiento de su crédito dentro de la institución. ¿Por qué? Porque tiene precios mucho mejores que la competencia o no, sin tener que ir más a los precios, podría ser un mejor trato, un mejor servicio. Mi desembolso me lo hacen en 2 días. Yo presento una queja hoy y en máximo 2 días me están resolviendo una queja. Algunas entidades tienen un número gratuito para poder comunicar con la institución y eso les ayuda un poco a mejorar ese proceso de resolución de quejas con la menor intervención del cliente. Vemos nosotros muchas quejas de clientes que no están satisfechos con el servicio y regularmente esas quejas no son resueltas. Entonces, si esas quejas no son resueltas, ahí viene ya dentro de la calificación SMART puntos menos. Entonces, todo ese proceso nos ayuda a que nosotros fortalezcamos nuestro proceso de comunicación interno y externo. Por eso es que es importante y por eso es que muchas instituciones no, de Guatemala, pues yo no he visto muchas que se adhieran al sistema SMART o a los principios de protección al cliente. Sin embargo, hay varias instituciones que ya tienen certificaciones a nivel regional y a nivel latinoamericano que también existe esta certificación. Entonces, esto es importante. Es importante y una mejor, le da una mejor imagen a la institución si tiene una certificación. Por supuesto que no es malo que no se cuente la certificación, porque estas certificaciones tienen un costo y el costo es bastante alto. Entonces, y es un proceso bastante extenso. Entonces, lo mejor es la autorregulación. Nosotros autorregularnos desde los cimientos de la organización para poder adherirnos en cualquier momento a un sistema de calificación, no por evaluación, sino que por imagen institucional. Y al final eso es lo más importante. Entonces, no es lo que la certificación nos puede dar, sino que la imagen que nosotros vamos a proyectar como institución y enfocado siempre en la responsabilidad social empresarial. Entonces, esto es importante. ¿Qué pasa con el premio que les comentaba anteriormente? BBVA, no estoy seguro si ellos están certificados, pero ellos tienen un proceso de comunicación, el cual fue premiado por OCARE, y OCARE es el Observatorio de la Comunicación y la acción de la responsabilidad social empresarial. Entonces, ellos califican todo esto, los 7 principios de protección al cliente SMART, que tiene que ver también, Walter, con la tarea SMART que les di, los objetivos SMART. Ahora todo es SMART. Entonces, veamos qué tan importante ha sido a nivel latinoamericano y a nivel mundial. BBVA es mundial, que recibió o fue finalista dentro de los premios OCARE, porque el fin de ellos es fomentar esa responsabilidad social corporativa. Porque son las iniciativas que en materia de comunicación o de transparencia social son premiadas. Y recuérdense que obtener premios, eso nos da un estatus mucho más alto y incluso nos da la sensación de seguridad dentro de una organización. Entonces, aunque no estemos dentro de esas entidades que están reguladas, podemos autorregularnos. Y no solo autorregular la institución, sino que autorregularnos personalmente.
Ustedes pueden aplicar los principios de protección al cliente o los 7 principios de la campaña SMART de manera personal. ¿Cómo lo podemos hacer? No divulgando los datos de nuestros clientes porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Yo tengo un cliente que le voy a dar un crédito, pero no resultó que no es sujeto de crédito en mi institución, entonces yo lo voy a trasladar a otro asesor para que pruebe con él. Eso no es privacidad. Entonces, si un cliente presenta una queja con nosotros, resolverle. No debemos esperar a una instancia superior, a que una instancia superior resuelva cuando está en nuestras manos poder resolver un conflicto que a lo mejor ni siquiera es conflicto. Entonces, ahí vamos a utilizar un poco los elementos de la comunicación para poder tener una retroalimentación para ver cuál es nuestra forma de poderle servir al cliente. Precios responsables va a depender mucho de la política y de cómo nosotros nos enfoquemos en brindarle un buen servicio. Mucha gente prefiere tener servicios que son muy caros, pero que son muy ágiles. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos agilizar nuestros procesos. ¿Cómo vamos a agilizar procesos? Si es importante que la documentación esté lista en un día, la documentación debe estar lista en un día. Yo me sorprendí hace poco porque tuve la oportunidad de ver un proceso de crédito bancario de una cantidad bastante alta y realmente la documentación requerida eh, fue reunida en un lapso de tiempo muy rápido. Y mucho depende de la persona que estaba llevando ese proceso. Yo me sorprendí porque a los 2 días, 2, 3 días, el proceso ya estaba completo. A la semana el cliente ya estaba llamando para hacer el proceso de desembolso. Aquí estamos hablando que un proceso bancario, yo me quedé porque no es un banco muy común, pero el proceso es muy ágil, pero no dependía directamente del banco, sino de un tercero que estaba realizando ese proceso. Entonces, la gente prefiere tener, porque a pesar de que es un proceso un poco más caro, es una entidad un poco más cara, da un servicio mucho mejor. Entonces, mucha gente, los precios van de acuerdo a la calidad del servicio que se presta. Si me van a cobrar caro y no me van a dar un buen servicio, entonces definitivamente yo no voy a estar dentro de esos principios. Y el trato justo y respetuoso también lo podemos aplicar. Y eso es de lo que hemos estado hablando a lo largo de los cursos en el tema de las habilidades de comunicación, empatía y poder ponernos en el lugar de los clientes. Entonces, el diseño y distribución apropiada de los productos, a lo mejor eso no nos compete, pero si tenemos la posibilidad dentro de nuestro proceso de comunicación interna institucional de poder hacer propuestas, las podemos hacer. Al final, recuérdense que muchos de nosotros estamos en el campo y estamos mucho más en contacto con el cliente, por lo que conocemos más de la realidad del cliente. Podemos incluso realizar un estudio de mercado con únicamente nuestra experiencia y eso se va a ver o ustedes lo van a ver más adelante cuando estén viendo un mercadeo. ¿Cómo es que ustedes van a poder elaborar un proceso, un estudio de mercado basado en su conocimiento personal? La transparencia también es importante y ustedes la pueden aplicar. Y prevención al sobreendeudamiento, eso tiene que ver con el tema de políticas y cómo estas políticas son aplicadas a los clientes. Si nosotros tenemos conocimiento de que un cliente tiene créditos que no están reportados en el buró de crédito y aún así, porque no hay un soporte, no los incluimos, ahí no estamos previniendo el sobreendeudamiento, porque nosotros tenemos que considerar todos los factores para poder hacer un buen análisis del cliente. Entonces, veamos que sí lo podemos aplicar, no solo de manera institucional, sino que de manera personal y tenerlo como regla de vida para cualquier institución en la que ustedes estén trabajando. La vida da vueltas y en cualquier momento ustedes pueden encontrarse en una institución y luego migrar a otra institución. Y lo único que los va a acompañar es su imagen personal, que ya lo vimos en la clase anterior, cómo es la imagen, cómo yo proyecto hacia los demás y cómo voy a hacer yo esa historia de vida que me va a hacer una persona mucho más reconocida que una persona conocida por sus mañas al final de cuentas. Entonces eso es importante que nosotros lo apliquemos de manera personal porque va a ser mucho más fácil un proceso de transición al momento de que cualquier institución se quiera
adherir a los principios de protección SMART, de la campaña SMART. Entonces ya vimos lo que es OCAR y vemos cuál es la responsabilidad social corporativa que ellos evalúan. Tienen una cantidad de premios. Entonces, todos esos premios, hay muchas instituciones que se preparan para eso y su enfoque es ese porque ellos, la imagen institucional es muy importante, que debe ser para cualquier institución. Sin embargo, hay instituciones de desarrollo, pues que al final lo que persiguen y lo que perseguimos muchas de las instituciones de Guatemala es fomentar el desarrollo social. Y una calificación a lo mejor no es tan importante como promover ese desarrollo. Y que el reconocimiento sea honoris causa, probablemente. Entonces, aquí tenemos no solo responsabilidad de dirección. Sí, definitivamente, William. No hay muchas instituciones que fomenten el Smart Campaign. Hay mucho sobreendeudamiento y eso es importante. Ustedes tienen acceso al estudio de sobreendeudamiento que lanzó el Redimif. Y si no lo tienen, pues de repente lo leen. Yo creo, voy a pedir autorización para poderlos trasladar y que ustedes lo vean. Eso fue hace un año creo que se lanzó ese estudio sobre endeudamiento y da datos muy interesantes de cómo un solo crédito puede endeudar a una persona. Y no necesariamente varios créditos. Entonces eso nos da un margen de mayor análisis para poder fomentar. Y lo que dice William es totalmente cierto. Muchas instituciones no fomentan esto, ni los principios de protección al cliente, ni nada, pero lastimosamente debemos coexistir y buscar los mecanismos necesarios para que todo esto funcione de manera adecuada para la institución en la que estamos. Entonces, sí es importante el tema que nos indica William de la transparencia en la información que le damos al cliente, porque en esa medida vamos a lograr tener una cartera sana y vamos a lograr atraer a nuevos clientes. Entonces, pasando a la responsabilidad de la dirección, va a depender mucho de cómo la dirección fomente la comunicación, cómo ellos logren persuadir a toda la organización de cómo realizar un proceso de comunicación interna. ¿Por qué? Porque él es el responsable de que dentro del gobierno corporativo, de que todos los objetivos se logren para la institución, no solo para objetivos personales. Tienen que ser los objetivos de toda la institución. Recuérdense que nosotros confiamos en que nuestras cabezas estén al tanto y que tengan las competencias necesarias para poder lograr esos objetivos institucionales. Si eso no se da, definitivamente nosotros debemos de como ya licenciados en microfinanzas, de fomentar que esos objetivos se cumplan a través de nuestro compromiso personal. Pero va a depender mucho de cómo la dirección nos enfoque hacia ese proceso de comunicación. ¿Por qué? Y cómo esas políticas son trasladadas hacia las diferentes áreas de la institución. Ya no solo un papel de recursos humanos el encargado de traslado de políticas, sino que una responsabilidad de la dirección de ver que las políticas se estén cumpliendo y que se comprendan de forma correcta. Si eso no se da, vamos a tener una seria barrera dentro de la comunicación y esto va a implicar o va a desencadenar en un bajo rendimiento o en no lograr los objetivos de la institución. Y tiene que ver mucho cómo nosotros seguimos a esos líderes. Al final tengo una pequeña frase para que ustedes lo vean y entiendan cuál es su responsabilidad personal dentro del proceso de comunicación, y no solo dentro del proceso de comunicación de la entidad, sino que dentro de su vida personal. Si ustedes quieren tomar ese liderazgo, que ya están dando los primeros pasos ahorita con haber seleccionado una carrera que tiene que ver con lo que ustedes están trabajando, definitivamente es porque esto les gusta. Y
Y si les gusta, van a fortalecer esa parte de ustedes y esas competencias que los van a llevar a hacer, a dar un mejor servicio. Entonces, veamos ya el proceso de comunicación interna dentro de las organizaciones. Y en microfinanzas es muy importante porque a niveles gerenciales debemos estar conscientes de qué es lo que la percepción que tienen nuestros empleados de la organización y particularmente de los que están a la cabeza de la organización y viceversa. Aquí viene también la transparencia, cómo yo voy a ser transparente dentro de las políticas y de las decisiones que se toman. Probablemente hay decisiones que por temas operativos o por temas de seguridad industrial o institucional que nosotros manejemos, que probablemente no se puedan trasladar. Sobre todo tiene que ver con las decisiones que muchas veces se tienen que tomar basados en la continuidad del negocio o la realización de un presupuesto a corto tiempo. Recuérdense que nosotros tenemos que proyectarnos a cierto tiempo y ver cómo vamos a estar de aquí a algunos años. Y eso tiene que ver con los planes de vida que nosotros tengamos y nuestro plan estratégico. Eso es lo que nosotros pretendemos incluir dentro del plan estratégico, la comunicación interna. Entonces, tenemos que estar conscientes de cuál es nuestra percepción de las personas que están bajo nuestra responsabilidad y la percepción que nosotros tenemos de las personas que están en puestos de mando más alto que nosotros. Al final todos somos colaboradores de una misma institución, entonces tiene que ver mucho con ese proceso de comunicación. Cómo nos estamos comunicando internamente. Aquí tenemos dentro de este proceso de comunicación interna muchos canales y esto tiene que ver también con lo que vimos no sé, estoy seguro si en un par de clases anteriores o en el trimestre anterior, en la comunicación formal e informal, porque también aquí tenemos canales de comunicación. Entonces, los canales básicos de comunicación interna normalmente en la oficina, auditorios, cuando hay reuniones de grupo, la cafetería, que también todo esto forma parte de comunicación interna y parte de la comunicación informal, que vimos la última clase en que no es una comunicación más adecuada, pero para conocer cuál es la percepción, sí nos puede ayudar. Por eso les comentaba que esto nos ayuda, poder utilizar lo mejor de la comunicación informal y la comunicación formal nos puede ayudar a tomar las mejores decisiones. Porque aquí vamos a ver cómo se está retroalimentando el personal que está con nosotros. Entonces, veamos aquí, y esto, como les decía, es parte de la comunicación informal, los canales de comunicación informales, porque aquí es donde nosotros hablamos de cómo son las políticas y eso indudablemente pasa en cualquier organización porque dentro del trabajo compartimos mucho tiempo y es lógico que dentro de nuestra área de trabajo tengamos comunicación con nuestro compañero jefe de agencia, con nuestro compañero asesor, con nuestro compañero gerente de agencia, por ejemplo. Tenemos comunicación. Y aquí es donde es importante tener un control sobre esos canales, no control a decir, bueno, les voy a poner cámaras para saber qué es lo que todo el mundo está hablando o qué es lo que todo el mundo está pensando, no. Esto nos sirve para saber cómo está llegando nuestra información hacia toda la organización. Entonces son canales de comunicación, ahí querramos o no, va a circular información. Entonces, ¿cómo podemos nosotros utilizar esa información para poder tomar decisiones acertadas? Entonces, aquí ya viene el proceso de comunicación, ya una comunicación formal. Tenemos los canales informales o básicos y tenemos los canales los procesos de comunicación ya formales. Entonces ya empezamos a formar círculos de calidad,
que aquí es donde vamos a hacer evaluaciones de determinado producto y vamos a ver si efectivamente está cumpliendo con la norma para la que fue creada. Salas de juntas, reuniones con el personal para conocer esa percepción, medición de clima organizacional, por ejemplo, también ayuda. Tener un buzón de resolución de conflictos también ayuda para que se pueda conocer cuál es la percepción del personal en la información. Y muchas veces, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de participar en un proceso ¿cómo se llama? De clima organizacional. Algunos de ustedes que me comente cómo les ha ido o cómo lo han visto y si ha tenido la oportunidad de ver los resultados ya para toma de decisiones. Si ustedes lo han manejado, algunos de ustedes que hayan manejado clima organizacional o haya estado dentro del clima organizacional, que nos pueda comentar ahí a todos. Yo sé que algunas que las instituciones donde ustedes trabajan tienen procesos de, de clima organizacional. No se preocupen, esto es confidencial. Que nos comente. Melvin, Jocelyn, Melanie, que siempre participa. ¿Han participado de clima organizacional? ¿No, Melanie? ¿Alguno que quiera compartirnos? Melanie. No ha participado. Yo he participado en climas organizacionales y básicamente son encuestas. A lo mejor no van con un título de hoy les vamos a hacer una evaluación de clima organizacional. Normalmente son canales de comunicación confidenciales en donde las instituciones trasladan ciertas preguntas a su personal, en este caso a través de recursos humanos o a través de los encargados de comunicación de la institución. Hay algunas instituciones que tienen una persona para relaciones públicas institucionales y ellos son los encargados de trasladar eh, las encuestas de clima organizacional. Y aquí ya se ve, ya podemos ver, lo van a ver ustedes en recursos humanos, cómo esto puede ayudar a tomar decisiones, pero básicamente son preguntas para saber cómo se está comportando dentro de la institución, ya sea normas, ya sea jefes, ya sea políticas o incluso tener la percepción de los directivos. Entonces, esto también ayuda para que la empresa o la organización pueda delimitar políticas de comunicación interna con toda la organización. Entonces, aquí ya se forman redes de comunicación y esas redes de comunicación las tuvieron que haber visto en la primera en el primer curso de comunicación, cómo se forman esas redes. Realmente es bien sencillo cómo se forman las redes de comunicación y tiene que ver mucho con la forma en que se comunican, la comunicación horizontal, la comunicación vertical, y todo esto forma parte de las redes de comunicación. Entonces, sí es importante que a raíz de esta comunicación interna formal e informal, formemos redes de comunicación efectivas para para poder tomar decisiones. Para eso nos sirve la comunicación interna y externa, para poder tomar decisiones. Entonces, las redes de comunicación, como les comentaba, pues nos permiten combinar las distintas direcciones que se pueden tomar la información, ascendente, descendente, horizontal, cómo se están interpretando. Para eso nos sirven las redes de comunicación, formar redes de comunicación. Incluso nosotros teníamos dentro de una empresa que trabajé hace muchos años, un comité de comunicación. Y ese comité era el encargado de
de ver cómo las políticas estaban impactando con el personal. Yo como miembro del comité, o sea, un integrante del comité por sí solo no tiene autoridad, pero el comité como tal tiene autoridad mucho más allá que una gerencia general, por ejemplo. Entonces, veamos cómo esto nos permite tomar decisiones. Y no quiere decir que este comité tenga la potestad de tomar decisiones mucho más allá que la gerencia general, porque todo esto va enfocado más a la transparencia de la comunicación del personal con la dirección, en este caso. Cuando nosotros hacíamos la propuesta de ciertos cambios no al proceso de comunicación, sino a las políticas institucionales, todo esto pasaba por un proceso de evaluación para verificar que efectivamente no sean decisiones arbitrarias del comité. Entonces, el comité era integrado por personal, no de, por ejemplo, yo soy gerente de operaciones, yo soy gerente de negocios, yo soy gerente de recursos humanos, no. Básicamente era a través de, sí participaban gerencias, pero no a todo nivel. Iba a depender de qué área estaba en específico, y en mi caso, en la gerente de operaciones, sí formaba parte, pero, por ejemplo, los jefes de bodega, que era una empresa de distribución, también eran parte del comité. Jefe de recursos humanos también era parte del comité, jefe de servicio al cliente también era parte del comité, y toda esta información se canalizaba para hacer un informe final y trasladarlo a la gerencia para tomar decisiones. Y ya aparte del comité, el comité de servicio que se llamaba, estaba el comité gerencial en donde se tomaban las decisiones más acertadas o que en este caso el comité considerara adecuadas para poder modificar o no una política para trasladar la estructura de una mejor forma, porque muchas veces nos topábamos con que el problema era que no se entendía cuál era la instrucción. Entonces, aquí ya teníamos el problema de la ambigüedad en la comunicación, que lo vimos el trimestre pasado. Entonces, todo esto nos ayuda a tomar decisiones. Formar redes de comunicación interna nos ayuda a tomar esas decisiones. Y no solo a nivel institucional, sino cómo esto se va a transmitir en un proceso de comunicación externa. Era lo que les comentaba, los canales de comunicación formales e informales deben complementarse para que pueda resultar en información correcta. Si aquí no se puede detectar algo que sean muy similares los informales que los formales, algo está pasando. Y ahí es ya responsabilidad de la dirección o de recursos humanos, dependiendo cómo esté delegado, que vayan a mejorar ese proceso de comunicación o a corregir ese proceso de comunicación para enfocarse mejor en los resultados organizacionales. Para eso nos ayudan estas redes de comunicación. Y esta es responsabilidad formarlas del área de recursos humanos, podría ser, si así está estructurado dentro de la organización. Sin embargo, muchas veces no está incluido dentro de los procesos, porque al final es un proceso bastante extenso. Es muy complejo poderlo introducir, pero sí es importante que ustedes dentro de su plan estratégico de comunicación incluyan cómo van a formar una red de comunicación. Y esto se lo dejo como tip para que ustedes lo anoten y que incluyan dentro de su plan estratégico de comunicación, que si se dan cuenta hemos visto ya del proceso de comunicación los objetivos SMART. También hemos visto la forma en que ustedes deben transmitir esa comunicación para dejarlo dentro de su plan estratégico, incluso con un cronograma. Hablamos del presupuesto que se tiene que incluir para la comunicación, y también es importante que incluyan comunicación interna, cómo se van a trasladar las políticas, cómo se van a hacer públicas esas políticas institucionales
y a través de qué canales, ya sea formales o informales, o promover dentro de su plan estratégico de comunicación los círculos de calidad, por ejemplo, eh, para poder tener mucho más controlada la comunicación, cómo están llegando nuestras políticas, cómo estamos interpretando nosotros esas políticas. Entonces, aquí está lo que les mencionaba, debe haber una correspondencia entre ambos canales, formal e informal, para poder adecuar la estructura general del proceso de comunicación y que esto se traduzca en mejores resultados para toda la organización. Y de manera personal, también, porque recuérdense que de manera personal también nosotros participamos dentro de un proceso de comunicación. Los tenemos informales, hablando dentro de la familia, puede ser, ¿qué se les ocurre? A mí se me ocurre una reunión familiar en donde yo me enteré que fulanito se había separado de su esposa, por ejemplo. Y resulta que lo que sucedió fue que él tuvo que salir de viaje a trabajar al extranjero, por ejemplo, y no hay una comunicación adecuada. También podemos utilizar esto de manera personal. Incluso para comunicarnos con nuestros hijos también podemos utilizar estos canales de comunicación y es muy sano tener reuniones familiares para discutir ciertas decisiones que se tengan que tomar para que todos estén enterados y no de repente les caiga de sorpresa. Yo les comento esto porque hace muchos años, hace como unos 15 años, por ejemplo, nosotros tuvimos que vender una propiedad para poder adquirir otra propiedad. Sin embargo, de todas estas decisiones que se tomaron, no participamos los que íbamos a pagar, por ejemplo. En este caso era yo, por decirles algo. Yo iba a pagar la nueva vivienda. Sin embargo, yo no pasé dentro de todo el proceso de comunicación, dentro de esa toma de decisión, pero sí era el responsable de hacer los pagos. Les comento esto porque yo tenía 17, 18 años, acababa de empezar a trabajar, y tuve que hacerme responsable de pagar pero no estaba enterado de cómo iba a ser. Yo vine a conocer la casa que se iba a adquirir como a los 2 meses de tomada la decisión y cuando se tenían que firmar ya las escrituras. Al final era una decisión que era en beneficio de toda la familia, pero les quiero decir que debemos de participar de manera personal en las decisiones que se toman, hacer partícipes a todos los involucrados dentro del núcleo familiar. Si su núcleo familiar es su esposa e hijos, incluirlos a ambos como comunicación interna. Y si no están casados, pues, y su círculo familiar es sus papás, sus hermanos, pues también hay que tratar la manera de incluirlos dentro de las decisiones que también les vayan a afectar, porque recuerden que núcleo familiar es una empresa, es una unidad empresarial no formal, pero sí es un núcleo, es donde intervienen muchas personas y tiene varias personas y tienen que estar enterados de las decisiones que se toman, que van a afectar a ese núcleo como tal. Incluso si ha pasado los divorcios también. Muchas veces yo he conocido parejas que se divorcian, que lo hacen de una forma muy brusca. Entonces, creamos conflicto con los hijos, si es que hay. Y algunos que ya tienen mucho tiempo y terminan una relación de una forma mucho más cordial y que al final el resultado es que tienen unos hijos tal vez no tan afectados, pero que al final estas decisiones pues también les afectan a ellos como núcleo familiar. Entonces, sí es importante que todas estas decisiones se puedan tomar en conjunto y que se conozca cuál es el resultado o cuál es la idea de tomar una decisión
de determinado nivel. Lo mismo sucede en las corporaciones. Nosotros dentro de la entidad en la que estaba, habían problemas hace muchos años, una entidad que al final terminó cerrando operaciones, siendo una institución pues bastante grande, con operaciones en México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, o sea, eh, terminó cerrando. Entonces, participar en todo ese proceso de comunicación con el personal para decirles, estamos complicados y tenemos que echarle ganas, es bien difícil. Nosotros estuvimos trabajando en México un tiempo para lograrlo. Eh, y la única forma que encontramos de trasladar la información, de lograr la cooperación de los trabajadores, era siendo honestos con ellos. Tenemos problemas y necesitamos que ustedes nos apoyen. Al final siempre hay bajas y siempre es complicado, pero al final la empresa se logró rescatar hacia un punto pues, aceptable, pero fue mucho más importante el poder ser honestos con la gente con la que estábamos trabajando, que tomar las decisiones a la ligera. Y eso fue algo que se discutió ampliamente con todo el grupo gerencial y se llegó a la decisión de informarle a la gente cuál era la situación real de la organización. Al final la empresa terminó cerrando, pero ya no fue por el resultado que había tenido la sede como tal, porque ya había empezado un proceso de recuperación y ya tenía los inicios de mejoría, principalmente porque se lograron cumplir con fechas de entrega, se lograron cumplir con todo lo que esperaba la gente, los clientes, y ya encerrarla ya fue decisión más de la matriz que personal, pero eh, vean cómo esto puede afectar, esas decisiones y esa transparencia puede afectar o no a una organización. Entonces ahora vamos a ver la comunicación externa en microfinanzas. Y esto es un poco más complejo que la interna, porque tal y como ustedes lo van a ver dentro de su investigación de qué es un FODA, no depende de situaciones internas. Muchas veces va a depender de cómo es interpretado fuera fuera de la organización. Entonces, aquí ya abarca no solo la comunicación interna, ya no solo lo administrativo, sino que lo operativo. Eh, Aquí ya todas las relaciones que tenemos con el público va a definir cuál va a ser nuestra imagen organizacional. En algún momento hablamos si se recuerdan del caso de un restaurante que omitió dar pajillas en los menús con la idea de que esto se tradujera en un mejor ambiente, perdón, en el cuidado del medio ambiente. Muchas de las personas con las que discutimos este caso coincidíamos en que más se podía interpretar como un ahorro de recursos que algo institucional, una responsabilidad social institucional. Porque recuérdense que todo lo que se maneja dentro de los restaurantes si tenemos una imagen de responsabilidad social, empresarial, el manejo de desechos debe ser algo importante. Y también el poder hacer. Yo siento que tiene que ver más con cultura que en reducción de costos. ¿Por qué? Porque la gente lo va a hacer. Si no tiene la cultura de cuidar el medio ambiente, va a tirar la basura en donde sea. Y eso en Guatemala es muy común. Yo lo veo cuando voy manejando o cuando incluso en las universidades. He visto yo que la gente tira la basura en la calle. Pero veamos el caso de otro restaurante que también trató de hacer esa imagen e introdujo dentro de sus menús, introdujo material hecho de la pepita de aguacate.
también que es biodegradable. Entonces, ahí sí se ve una responsabilidad social empresarial. Por supuesto que la otra entidad tiene muchos más recursos que el otro, que incluyó un proceso de comunicación, pero al final la imagen que les tiene que quedar es la imagen corporativa, de cómo ellos están enfrentando la comunicación, sea por ahorrar costos o si realmente hay una responsabilidad social corporativa. Así es como se transmite. Entonces es mucho más complejo porque depende de la percepción. Probablemente yo haya pensado eso, pero muchos de ustedes pudieron haber dicho, sí, es una buena medida. Eh, por ejemplo, comunidades de aquí, de Guatemala, que han prohibido el uso de desechables. Es una muy buena iniciativa, pero también aunado a eso, tiene que venir una etapa de concientización para la comunidad, para que no solo desechos plásticos, sino que bolsas de golosinas se tiren a la basura, la municipalidad con ubicar recipientes para reciclar la basura o para tirar la basura y que no se haga en la calle y empezar esa campaña de concientización. Lo mismo podría hacer con la institución, como con las organizaciones. Ustedes que están más dentro de las redes sociales, vieron, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el Basura Challenge. Y esto estaba ayudando a limpiar el planeta. Muchas organizaciones se metieron a ese reto y lograron generar un impacto y eso es muy bueno, porque el generar ese impacto y generar esa conciencia con la gente es muy importante. Yo leí comentarios en que sí estaba muy bien el reto, pero que era mucho más importante generar esa cultura de no hacerlo. Y para mí es mucho mejor generar esa cultura de no hacer, de no ensuciar. No sé si ustedes tienen la misma percepción, pero sí es importante. O sea, esa forma de comunicar nos va a dar una identidad corporativa que van a decir, sí, es lo mejor. Muchos criticaron al alcalde Azul. Yo particularmente no soy de su devoto de lo que él hizo. Sin embargo, hay que reconocer algo. Muchas calles de la ciudad han estado limpias. Por supuesto que no todas. Pero él inició una campaña de limpiar y creo que le hubiera tenido mucho mejor efecto una campaña de no ensuciar. Eh, promueve de mejor forma empleo, porque también se pueden emplear, incluso con las personas que están haciendo esa labor de limpieza, crear una red de comunicación que transmita la imagen de la municipalidad de una mejor forma. En vez de tener 100 personas limpiando, tengamos a 100 personas culturizando a las demás personas o haciendo conciencia social de que la basura no se tira en la calle, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto es importante y en el caso de las microfinanzas es mucho más importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a emitir o a formar una imagen empresarial. ¿Cómo? ¿Quién la hace? No la hace la institución con los anuncios de radio, eso lo hace, ustedes ven anuncios de bancos y dicen, no, si han tenido una mala experiencia con el banco, ustedes dicen, no, ese banco no es así, o esta institución no es así, eso es una mentira, lo que nos decía William, no todos tienen esa responsabilidad y esa transparencia. Entonces, ¿qué pasa aquí con esa responsabilidad? ¿Quiénes la hacen? Y por eso es que se vuelve tan importante la comunicación interna. ¿Por qué? Porque todas las personas que están en contacto con el cliente son los que hacen esa imagen corporativa, esa identidad empresarial. Y son los responsables de llevar a cabo, de llevar a conocer esa imagen institucional. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Nos vamos a quedar aquí porque abarqué un tema de la siguiente semana, con eso cerramos la unidad 1, la comunicación externa. Vamos a seguir la otra semana y nuevamente 1000 disculpas por no haberles subido la información de la semana anterior, pero como les indiqué, tuve problemas con mi computador
tuve, tuve que recuperar varios archivos. Afortunadamente siempre guardo una copia en la nube, pero no me dejaba hacer ciertos cambios ahí. Entonces ya esta semana logré resolverlo y ya les subí las presentaciones. Como siempre, les deseo un feliz descanso. No sé si tienen alguna duda o quieran comentarnos algo. Estamos ahí a la orden y si no, pues vamos a ver la frase que les había comentado. No hacían falta pocas diapositivas de esta presentación, pero lo vamos a dejar para la siguiente semana. Y esto es con la reflexión que yo quería cerrar. Los líderes no crean seguidores, crean más líderes. Sean ustedes creadores de más líderes. Compartan el conocimiento, lo que sepan, trasládenlo a quien lo pueda necesitar. Recuérdense que una persona que acude con nosotros es porque realmente necesita de nosotros. Y hay que darle esa importancia y vamos a fomentar la creación de liderazgo. Si no tienen dudas, por mí es todo. Que descansen y nos vemos la próxima semana. Primero Dios. Hoy sí voy a tratar de meterme a los foros, voy a lanzar algunas preguntas ahí, vamos a tratar de ir resolviendo y que todos participemos. Y tratemos de participar más en clase hoy. Que tengan un feliz fin de semana y hasta la próxima.